Sí. Ok, bueno, pues como os decía, estoy aquí con mi amigo Matt en persona, que ha venido a verme a pasar el fin de semana del 4 de julio aquí en Boston. Ha venido desde Chicago, pero él es natural de Indiana y es el amigo con el que yo comencé este interés en psicodélicos y yo la verdad es que por allá por el 2012-2013 tenía un interés en psicodélicos y no conocía a nadie, lo teníamos con la boca bajita porque pensábamos que nos podían despedir del programa o algo y una vez le comenté a Matt, le dije, yo estoy interesado en el LSD y la psilocibina pero así como un poco como no sabía cómo iba a reaccionar y me dijo, ven a mi oficina y ahí me enseñó el libro de Stan Grof de LSD Psychotherapy y me enseñó otros libros y me dijo, yo tenía dos mentores, Manuel Morales y José Maldonado, que me enseñaron. Y yo dije, ostras, ¿esto es posible? O sea, hay gente que es senior, que está interesada en esto. Yo pensaba que yo era un loco por estar interesado, que me podían estigmatizar. Tampoco entendía muy bien de lo que iba. Me venía todo esto en España, no había nada de esto. Y a mí todo esto me venía de forma por la cultura psicodélica de la música de los años 60 y 70 y por ahí un poco yo había oído algo y quería tener yo la experiencia para entender lo que era un estado de la conciencia alterada, o sea, más desde el punto de vista curioso por el tema cultural, pero ya más me introdujo que esto era una terapia, que esto también se podía utilizar en psiquiatría y esto me llegó a través de Matt y a Matt le llegó a través de Manuel, que por eso está invitado aquí, que ha sido un poco como nuestro senior que nos ha inspirado en todo esto y nos ha dicho, sí, sí, podéis seguir adelante y esto culminó cuando presentamos juntos en el Congreso de la APA, los tres, que fue yo creo que la primera presentación sobre psicodélicos. El año anterior habíamos presentado 20 minutos, 20 minutes at the APA, and then the following year we had like 90 minutes, teníamos 90 minutos ahí en el APA con Manuel, Matt y yo, y esto fue un momento histórico que dijimos ahí. Ahora ya en el APA, todos los años hay muchas presentaciones, pero lo nuestra era muy innovadora, o sea, solo había habido uno que comentaba si se podía o no se podía y nosotros ya estábamos presentando ahí los datos y resultados de los estudios, así que eso estuvo muy bien. Así que, ¿qué tal, Matt? How are you doing? ¿Cómo te sientes aquí in the Central Studies of El Último Humanista podcast? ¿Cómo te sientes aquí en Boston? How have you felt here in Boston, seeing all the founding fathers' gravestones and the Museum of Fine Arts and everything? Oh, it's been fantastic being here. Thank you so much for having me on your show too. And we've had a great weekend, seen a lot of stuff around town. It's been a very reflective experience. Ok, bueno, pues sí, dice que ha disfrutado mucho, ha sido una experiencia muy reflectiva y bueno, él tiene dos hijos, uno de 3 años y una de 4 meses y pues su mujer le ha, digamos, dejado que se tome un fin de semana para estar aquí con un amigo y hemos ido a las islas de Boston, hemos hecho varias cosas y hemos estado aquí contando cosas de amigos, friendship weekend, kind of thing. Yeah. Yeah, no, it's been great. And sailing. Fernando took up sailing recently, and we had a chance to get out on the water, and it was amazing. Yeah, bueno, he llevado aquí todo el que viene. Cuando venga Manuel, ya sabes. Ahora lo más importante es la navegación para mí en este momento y hemos ido a navegar 2 días por ahí por el río. Y how do you feel? It was your first sailing experience, right? That was my first sailing experience. Yeah, it was awesome. Just being out there and trying to like harness the power of the wind. It's a different experience than just being on a boat. Era su primera experiencia de navegar y la verdad es que le ha encantado porque, claro, manejar el poder del viento y que te lleve el viento, ¿no? Como es algo muy, muy bonito, metafórico y simbólico. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la ayahuasca. Bueno, primero vamos a dejar que salude Manuel también, ya que está aquí en el vídeo. Manuel, como hemos dicho, ha sido como un mentor para nosotros. Estuvimos en el APA, presentamos juntos, también en UKMC, ahí en la universidad que nos invitaste ahí de forma generosa a dar ahí una charla sobre psicodélicos al departamento. Y la verdad es que para nosotros ha sido muy importante tenerte como referencia, como decir, bueno, es que una persona ya senior para nosotros que le interesaba esto, porque tú fuiste la primera persona que yo conocí que tenía un interés en psiquiatría psicodélica y la verdad es que yo pensaba que eso ni existía, ni se podía hacer, vamos, o sea que un placer tenerte aquí, Manuel. ¿Cómo estás? Bueno, gracias Fernando y Matt por invitarme para esta ocasión. Es un placer, un privilegio hacerlo, con mucho gusto.
Y estoy en Kansas City, soy facultad de la Escuela de Medicina y enseño psiquiatría, psicoterapia a los residentes de psiquiatría aquí en Kansas City y a los estudiantes de medicina. Así que es un placer estar aquí, conversar con ustedes y dejar saber al público que nos escucha mis experiencias con ayahuasca. La verdad, es un placer tener aquí a Manuel, que además él es peruano y conoce la ayahuasca bien. Y bueno, ¿cuántos años lleva viviendo en los Estados Unidos, Manuel? Ya más de la mitad de mi vida. Estamos ya me hice ciudadano, pero queremos regresar al Perú y tenemos un pedazo de tierra ahí en el Valle Sagrado de los Incas, donde también hay muchas personas que llegan dentro del país, dentro del continente y de Estados Unidos, de Europa, a tener experiencias con ayahuasca. Es muy típico y común hacerlo por allá. ¿Y cuántos años de experiencia de psiquiatría tienes tú, Manuel? Bueno, Tú eres para darte una psicoanalista, ¿no? idea, yo Eres soy psiquiatra, psicoanalista, psicoanalista. exacto, y soy psicoanalista graduado en la escuela de Menninger School of Psychiatry en Topeka, Kansas. Ajá. Y, Que y esa hace- es, por decirlo a la gente, se considera una de las 3 o 4 de psicoanálisis, creo que era la mejor o la segunda mejor de Estados Unidos, pero vamos. Exacto, se consideraba como la meca en psiquiatría para psiquiatras, ¿no? Gente, especialistas que querían hacerlo de todas partes del mundo, llegaban a Topeka, Kansas. Tú tienes más de 40 años de experiencia en psiquiatría, ¿no? Más o menos como Y psiquiatra. yo, ya te digo, yo tengo 71 años ya. O Oh, wow. sea, no soy un pollito, ¿no? Yo pensaba que tenía 60 y algo, pero bueno. He's Gracias. 71, ahí, ¿no? Ya, así que es un placer hacerlo, claro. Y empecé cuando Matt era residente de psiquiatría allá en Kansas City, aquí. Y pues, no sé, no me acuerdo exactamente cómo salió el tema, pero él mostró un interés muy especial en hacerlo. Entonces empezamos a hablar y salió y poco a poco, pues incluso ya Matt después puede contar su experiencia, cómo le fue allá en Perú con el ayahuasca, ¿no? Pero sí fue una cosa especial, ya. Muy bien, pues yo personalmente, desafortunadamente, todavía no tengo la oportunidad de irme al Perú o probar el ayahuasca por aquí, por alguno de estos sitios, ¿Por qué que pero venir al Perú? Sí. sí, estoy deseando ir al Perú y tener la experiencia, pero mientras tanto vamos a hablar con Mad y Manuel que nos hablen un poco de la experiencia, de cómo la ayahuasca puede ser curativo para ayudar digamos, al crecimiento personal o incluso el tratamiento de la depresión. Así que we're going to start with you, Matt. Vamos a empezar contigo. So, can you tell us a little bit about your experience? How did it come to you, the idea of saying, well, I need to have an ayahuasca experience. I want to get some ayahuasca treatment. I want to go to Peru. How did you come out with this idea? ¿Cómo te llegó esta idea de querer tener una experiencia con el ayahuasca? Well, that's kind of a long question to answer in a sense. So really my interest in ayahuasca started way back in my adult residency training when I was at UMKC. I was working in the emergency department for about 4 months, and we had to work at night and then we were awake during the day. And while I was doing that, I was reading a lot, listening to a lot of podcasts because I didn't have a lot of interactions with the outside world. And I was listening to a podcast one day, and they were talking about ayahuasca, and I thought this was very interesting. I'd never heard of ayahuasca before, and I was a second-year psychiatry resident at the time, and they were talking about how well this is used to treat mental illness in South America, and I thought that's interesting. Maybe I'll look into that sometime. And Manuel could maybe correct me on this, but my recollection is later on that week, I walked into his office and we were talking, and there was a painting on the wall, and made a comment about it. He said, "Oh, you like that painting? There's paintings of an ayahuasca vision. Have you ever heard of ayahuasca?" And I thought that was just too bizarre to have heard about something twice in the same week without ever having heard about it before. And then I just kind of went down the rabbit hole. Finally, when I was graduating fellowship in 2015, I realized I had a little bit of time before I had to start work. So I had about a month off between training and starting my new job. And I decided to take a vacation.
and I went to South America. I split it up a little bit. The first week, I went with my father to the Galapagos Islands, and we traveled around. The second week, I scheduled an ayahuasca retreat, and then the third week I was down there. My wife came down, and we just toured Peru. And so I realized this is a very long answer to a short question, but I wanted to have some kind of an experience. But one thing that I definitely learned on that trip was the psychedelic experience absolutely starts before ever taking the psychedelic, because even though I was on this ayahuasca retreat, and we'll go into that some, I think that the most psychedelic experience I probably had during that time was while we were sailing around the Galapagos Islands on a boat, because during the time there, I got really, really seasick. And I'd never been seasick before. In that experience of overnight, we were just going, and I was vomiting and vomiting and vomiting over and over again. It was such pain. But going through that pain and that ordeal and that trial, I really felt like, connected me maybe to the more spiritual self, even more than the spiritual experience. So I'll pause there. Does that answer your question? Bueno, ha sido una respuesta larga. Matt no le gusta resumir mucho y cuenta la experiencia con detalles. Eso está bien. Pero más o menos, un poco por hacer el resumen, lo que os voy a contar es que estaba escuchando un podcast y la pregunta es cómo le llegó a él la ayahuasca, y lo escuchó en un podcast que podía ser un tratamiento para enfermedad mental. Y luego un día pues estaba trabajando con Manuel como residente de psiquiatría, porque Matt fue residente de psiquiatría de Manuel, y ahí pues vio un cuadro que tenía él de ayahuasca. Y en ese cuadro le dijo, pues es que la ayahuasca es un tratamiento y esto se puede probar en el Perú. Y ya aprovechó y hizo un viaje con su mujer, estuvo ahí en el Perú. Y bueno, habla un poco de la importancia de la experiencia antes de la ayahuasca, cuando estaba en el barco, cuando estaba en Perú, cuando estaba con su mujer. Hubo momentos que se puso enfermo en el barco y estaba vomitando, y eso también es algo importante, es como la experiencia antes de la ayahuasca, que también forma parte del viaje en general, ¿no? El contexto, el setting, como dicen a veces aquí en inglés. Entonces, cuéntanos un poco, Matt, ¿qué experiencia tuviste tú con ayahuasca? O sea, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuándo tomaste la ayahuasca? ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Qué es lo que viste? ¿Cuáles fueron tus pensamientos? ¿Cómo te llega a ti esto, y hasta qué punto esto describe tu experiencia? Can you describe your experience when you did ayahuasca, and what kind of setting were you, and what kind of experience you had? What did you see? What were your thoughts? What was your experience in ayahuasca? Sure, no problem. So the ayahuasca experience itself, the retreat center was in like an eco lodge hotel in the middle of an area called Urubamba, that's just outside of Cusco in Peru. It's where oftentimes you stop off before going to Machu Picchu, and it's a very heavy place, just like there seems to be a lot of spiritual weight there, but beautiful place at the same time. So we were there for roughly about a week, and the way that it was set up, they had a tent, a hut, often called like a maloca, where there's about, I think, 10 mattresses around the outside. And all the participants would sit around the outside. The shaman kind of sat on one of the mattresses, and did a little bit of a blessing and sang the ceremony, then passed around the ayahuasca to drink. We sat there and drank it. And the first night really wasn't much of anything. There were a total of 5 experiences. I drank that. I felt a little bit of something, some lightness. I closed my eyes. I saw some flashes of white light, but really, other than that, I really didn't get much of anything at all. And I was a little bit disappointed. Then the second night going in, I think that was probably the more intense night. So I took not a lot was happening. I took a little bit more because the shaman often offered a little bit more to people he thought needed some. I was feeling something, but not a ton. And then he invited me to take a little bit more, which I thought was odd, because they said, well, this guy, he only ever gives people 2. He never gives people any more than that, because things can get more intense. And if you're uninitiated, you're not supposed to take more, I guess. So I took a little bit more, and then again, I didn't really have any visuals, but I did start getting really, really hot, and I felt just a hand on my face.
and it was pushing my neck in different directions. And I realized if I just went with it, I was just getting this really, really deep stretch. And so it was a very physical experience. I didn't see a lot. But then on the come down, all of a sudden I was getting hot and I was getting hotter and hotter. And I realized I was sweating. And I was just sweating. And I took off my shirt and I was just dripping buckets of sweat. And then all of a sudden, the entire room sort of went blank and all that I could see was fire for just a few moments. And I think I was groaning and making some sort of like animal type noises. I saw some brief flashes of some imagery, but and we can go into those if that's at all interesting, but nothing that seemed too profound in the moment. It's just, it felt like I was on fire for a moment, and then that went away and I was just very exhausted. And I went back to lay down to go to sleep. After trying to sleep for maybe about 2 or 3 hours, thinking everything was normal, all of a sudden, like all the sensations came back and I felt like they were sort of like worms in my brain, wriggling around is the best way I can put it. And I felt frozen and also really, really hot. I started sweating again when I was back in my cabin, because we all had individual cabins. And all that I remember is I took all of my energy to crawl out of the cabin just to get outside, just to where it was cooler, to calm down. And I kind of made some kind of a noise. Some people came over and sat with me for a while. And then I just had really, really extreme heartburn. And I just was suffering for the rest of the night with this really, really bad heartburn, and had a realization, well, this is probably going to be the thing that's going to kill me. That's an aside comment. But really, yeah, that was kind of it for the experience. It was very, very physical. I forgot to mention lots and lots of diarrhea, no vomiting, lots and lots of diarrhea. So I think I had a tremendous purge that night, and I was just very exhausted the next day. I did not participate in the ceremony the next day, but then the next 2 ceremonies I did. Nothing as intense as that one. Saw some light things, but really it was much more of a feeling of like peace and lightness. I think it was trying to go easy on me. But unlike a lot of the, talking to different entities and going to a different universe, I had none of that. It was very much in the here and now, and was very, very physical, which is not at all what I expected. Pues qué interesante esta experiencia que nos ha narrado, que es 5 ceremonias, y él llegó ahí lo que llama una maluca, que es lo hemos hablado antes en el podcast, en la primera parte, que es esta, digamos, cabaña de iniciación de la ceremonia, y había ahí pues una serie de colchones donde la gente se podía poner, y llegaba el chamán y les ofrecía la ayahuasca. La primera vez que lo tomó no sintió mucho, y la segunda vez ya le dieron 3 sorbos. El chamán le dio, normalmente daba 2 como mucho, pero él le ofreció un tercero, y en el tercer sorbo ya sí que notó como una experiencia de una mano en su cara, y esta mano era como algo muy físico, y también pues empezó a tener como visiones de animales también, y luego más tarde se fue a un sitio más privado y tenía como un dolor de estómago, como reflujo gastroesofágico, y él pensaba que iba a morir, que se estaba muriendo en este momento, y fue una experiencia muy física. Luego tuvo también una experiencia más, no fue a la siguiente porque tuvo mucha diarrea, aunque esto también hay gente que lo ve como algo terapéutico, te puede dar vómito o diarrea, y es como mucho vómito, mucha diarrea, pero es como una purga, como una especie de limpieza, que es como lo ve mucha gente y lo ve como algo terapéutico también, pero puede ser un efecto de los IMAOs, estos que te pueden producir diarrea también, y de las sustancias de la ayahuasca. Pero en general, pues esa fue un poco el resumen de la experiencia fenomenológica. ¿Tienes algo que añadir tú, Manuel, al respecto de esta experiencia? ¿Algún comentario, algo que quieras decir? Bueno, estoy impresionado porque estoy viéndolos de aquí de Kansas City, y veía las expresiones de Matt mientras que comentaba su experiencia, y él estaba con los ojos cerrados y parecía que lo estaba viviendo otra vez, esa experiencia que era muy física, ¿no? Y puedo relacionar en cierta forma, ya les contaré un poco de lo mío, cómo eso puede causar muchos disturbios emocionales y físicos. Y bueno, me estaba sintiendo un poco piadoso por la experiencia que Matt estaba comentando, ¿no?
que ha sido Yeah. muy intensa. Yeah. Yeah, well, yeah, he said that you were closing your eyes and it was like as if you were going through the experience again. And he said that you were almost like feeling the symptoms again. And he was feeling uh, como a little like empathy with that as well, like piety with that. Sure. No, thank you. I mean, I was trying to close my eyes to cultivate those feelings that I was having. I'm glad that we were able to connect that way. Do you think the ayahuasca was therapeutic for you? And if it was therapeutic, in what way was therapeutic for you, the ayahuasca? ¿En qué podía ser algo que te podía ayudar, una terapia para ti? ¿Y de qué manera fue una terapia para ti? That's a really good question. I think ultimately it was, but then the question is, what type of timeline was it therapeutic on? Arguably, in the moment, I had no way to feel that this was therapeutic. And in fact, I was a little disappointed at first because I had higher expectations of, communicating with beings out of this world or being transported someplace else, something like that. And like I said, that did not happen. But very slowly over the course of weeks and months, and quite frankly, years, just some of the small imagery and just some of the feelings that I experienced, I think meaning got assigned to that some over time. And that's really when it became much more therapeutic, and speaks to the crucial process of integration with any sort of a psychedelic experience you have to be able to bring back and hold on to something from it. Because while in the moment, it might just seem like this wild, far out there experience, or in my experience, like not all that far out there, very much like the here and now, but like just whatever meaning you take away from it is what's important. And that can take a long time. Honestly, it was probably about 3 years before I felt like, okay, I understand what was somewhat communicated to me. Sí, dice que la experiencia al principio no entendía mucho el significado, si le había ayudado o no le había ayudado, y que llevaba un tiempo y las imágenes que vio en ese momento empezaron a cobrar sentido a lo largo de un tiempo y han pasado hasta 3 años y cree que ahora 3 años más tarde ya empieza a encontrar un sentido a su experiencia y un significado a la experiencia que tuvo. What would be the meaning of the experience now, 3 years later, to you? ¿Cuál sería el significado ahora, 3 años más tarde? Yeah, no, it all has to do with anger. I feel that anger was maybe a tool, I guess you could call it that I'd used a lot for a motivator for myself and interacting with the world. And just truly coming to realize, because logically you understand that this isn't always helpful, but truly realizing how helpful, but also how difficult the level of anger in my life has made my life. And just trying to re-examine the relationship that I have with anger, and figuring out how much it's really needed. That was really the healing thing for me. Que para él su experiencia más significativa de la ayahuasca, que todo al final se resume en anger, que sería como rabia, ¿no? Lo podríamos traducir como rabia, que es la rabia o... Sí, la rabia o la agresividad o la agresividad psicológica que es para lo que a él en su vida era su manera de motivarse, de desenvolverse en el mundo, de luchar abogar por él mismo de alguna manera, pero se dio cuenta que esto es una cosa maladaptativa, de que realmente no ayuda y dice, pero ¿qué sentido tenía esto? Y ahora se ha dado cuenta de que, bueno, de que la rabia es algo que no le va a ayudar. Y que hay otras maneras de desenvolverse en el mundo y que esto le ayudó, pues a ayahuasca le ha ayudado a comprender esto con el paso de los años. ¿Algún comentario, Manuel, al respecto sobre esto? Bueno, eso es algo que hay que tomar muy en cuenta, que la experiencia con psicodélicos, no solamente con ayahuasca, se puede utilizar para integrar con la vida personal, con la historia personal de cada uno, ¿no? Y es bueno tener a alguien que le ayude a poner las cosas juntas, ¿no? De integrarlas y saber un poco de la historia personal del individuo que toma el psicodélico y poder ayudarlo para integrarlo, ¿no? Para hacer algo más de lo que uno vive ahí con la experiencia alucinatoria o lo que sea, ¿no? Que uno vive, pues es bueno tener a alguien con quien poder hablarlo, ya.
Yeah, he's mentioned the psychotherapy experience that comes after the ayahuasca is going to help you integrate and get an understanding and you continue to work on it. Y siempre continuamos en realidad con nuestras experiencias psicodélicas en la vida, yo las puedo contar todas y siempre las vuelves a revisitar una y otra vez en tu vida como el que va revisitando sus experiencias vitales en la vida también. Así es. Muy bien, pues if that's okay with you, we're going to switch to Manuel so that he can share his own experience as well. Así que vamos a cambiar a Manuel, pero Matt, ¿entiende algo de español? You understand a little Spanish, right? You took Spanish in school, maybe, so... No? Oh, wow. Many people take Spanish in school here, but he understands a little bit because he's been to Spain and Peru and everything. Yeah, and the body language is the most important. Así que vamos a empezar con Manuel. Un poco, Manuel, cuéntanos aquí como mentor nuestro, como chamán profesional para nosotros, en cierto modo. Ha sido como nuestro psiquiatra chamán. El otro día tuve una paciente que le estaba dando ketamina y mi compañero era el que administraba la ketamina. Y yo iba a hacer la psicoterapia y digo, tú eres el alquimista y yo soy el chamán. Y dice, es verdad, es verdad. Pero bueno, también un chamán es un mentor y bueno, ha sido un mentor en esto para nosotros. Así que Manuel, cuéntanos un poco cómo te llega a ti la ayahuasca, porque claro, tú te formas en psicoanálisis, tú te haces psiquiatra en los Estados Unidos. ¿La ayahuasca es algo que te llega más tarde o tú como peruano estabas familiarizado con el poder terapéutico de la ayahuasca desde que eras un niño? ¿Cómo te llega a ti la ayahuasca? Ya, o sea, sí, claro. Yo estaba haciendo mi internado rural en Tarapoto, en Perú, en la selva de Perú, que es un requisito que el gobierno había dado para que los estudiantes de medicina antes de graduarse participaran en el servicio de medicina rural por un año. Entonces me pasé un tiempo allá en Tarapoto, en la selva, y en el hospital de Tarapoto, que recién lo habían construido con fondos de los holandeses que tenían plantaciones de tabaco allá en Tarapoto. Pero era un hospital con todo lo moderno que te puedes esperar en esa época. Estoy hablando hace 50 años, ¿no? Allá tenía recién 21, 22 años. Y fui al O sea hospital y que nadie tú estabas llegaba. ahí en los años 70, más o menos, Sí, exacto. en Tarapoto, en Perú, ahí haciendo tu rural, tu internado. Y con imagino que habría mucho nativo allí también. Alrededor de la ciudad, Tarapoto es una ciudad común como se puede encontrar en cualquier sitio, pero está rodeado de la selva, ¿no? ¿Cómo Entonces, sería estar en Tarapoto en los años 70 haciendo la beca rural médica? O sea, la cantidad de cosas que tuviste que ver ahí. Vamos, imagino que desde cultos tribales, paganos, medicina tribal combinada con medicina ortodoxa, verías exacto. ahí de todo un poco. Mira, yo estaba preguntándome por qué la gente no llega al hospital. Estaba sentado ahí en el hospital y no llegaba nadie. Entonces yo preguntaba, ¿y qué pasa con la gente cuando se enferma? ¿A dónde va? Me dijeron, va al curandero. El curandero, digo, ¿y dónde está el curandero? Entonces me dijeron, anda a ver a don Elías. Él es el curandero de aquí. Entonces decidí, en vez de quedarme en el hospital aburriéndome ahí todos los días, fui a verlo a don Elías y don Elías era un curandero que tenía en su propia casa, él hacía sus propias medicinas, usaba las hierbas de todo tipo, ¿no? O sea, una de ellas era ayahuasca, pero hacía medicina con las hierbas para cualquier problema médico que le llegaban los pacientes por ahí. Entonces, él me contó que él usaba la ayahuasca para tratar enfermedades mentales. Entonces me dio curiosidad porque ya tenía curiosidad en Freud y leía, ¿no? Don Elías Psicoanálisis. era un médico curandero como con una influencia más nativa o más occidentalizado. Don Elías, imagino, hablaba quechua, hablaba español contigo. En español, Ujú. en español, pero él era nativo, había Ajá. estado allá en la selva amazónica. Ahí el entrenamiento que ellos hacen para ser curanderos es que desde pequeños tienen a un tío, a un abuelo, a un padre que es curandero y ellos aprenden a trabajar con las plantas de esa forma. Ajá. Entonces fue muy interesante para mí, ¿no? Entonces le dijo, yo quiero tomar ayahuasca, le dije. Me dijo, claro, en una semana, vente acá. Y mi amigo y yo, que estábamos los mismos, él también, mi amigo, él está interesado en ayahuasca y en psiquiatría,
y Freud y psicoanálisis, decidimos ir a esa experiencia. Llegamos ahí, era de noche, oscuro, en una cabaña grande, habían varias gentes, habían 10 personas así, y no había luz eléctrica, ¿no? O sea, todo era oscuro, pero había velas, todo estaba prendido con velas, y entonces pasaban por cada uno dándonos a beber esta sustancia que, dicho sea de paso, es horrible. El sabor, ¿no? El sabor es algo espantoso, es horrible. Yo no sé cómo, nadie puede volverse adicto a la ayahuasca. Eso dicen que tiene un sabor muy malo. Horrible. Entonces, eso se pasan todo un día cocinando esta planta. Son 2 plantas, ¿no? Como tú habías dicho. La pasan todo el día cocinándola. Y entonces al final ya la tienen lista, te la dan a beber. Y te cantan, y mientras estás ahí esperando, te cantan, el curandero te canta lo que se llama ícaros, que son Ajá. canciones que te traen, ¿no? a la planta. La planta dicen que es como un entity, un ser que te está ahí, va a estar ahí contigo y que te va a favorecer, a proteger, a ayudarte. Pero esto de tomar esta sustancia horrible y ¿Quién luego... estaba ahí? Vamos a hacer una pausa un momento y vamos a poner una canción de Ícaros, que la estoy poniendo ahora de fondo, en realidad. La voy a poner de fondo en el audio, pero vamos a escucharlo durante 1 o 2 minutos. Esta canción es de rituales ceremoniosos de Ícaros. Vale. Muy bien. Entonces, tras esta pausa, Manuel, ¿quién estaba cantando ahí los Ícaros? O sea, porque este era el curandero de la zona, el don Elías. Don Elías, sí. ¿Los cantaba él, los Ícaros? Él, O... Ah, él cantaba fíjate. los ícaros, ya. Y era como un tono, un repetitivo, ¿no? Y yo no entendía porque lo ¿Sabes a qué cantaba. me recuerda esto? Aquí tenemos un audio para la audiencia sobre la taranta, que es algo parecido. Es como una música repetitiva con violonchelo y se produce una purga, una catarsis. Yo creo que crea un escenario en el que te fomenta la sanación, ¿no? Estas canciones de Ícaros. Sí, yo creo que es parte del ritual, ¿no? Que sin las canciones eso no sería igual. Hay como una especie de terapia de música ahí, ¿no? Con Ujú. esto pero entonces, eso me ayudó a tranquilizarme después de haber vomitado mi alma, ¿no? Sí. La saqué de todo ahí, con los vómitos, no paraba, era un espanto. Entonces, después de eso, me sentía muy incómodo con el ambiente, no me sentía tranquilo y decidí salir de la cabaña. Salí afuera y estaba oscuro, ¿no? Y me senté en un pedazo de tronco ahí que estaba afuera y me sentí nunca me había sentido así tan solitario, con un así muy solitario que me estaba con pena de mí mismo, ¿no? De estar ahí sentado, olvidado. Y en eso se sienta un perro cerca a mí, un perro inmenso, y, y entré con una conexión así increíble con el perro. Me sentí Ujú. comunicado, ya no me sentía solo, sentí que el perro estaba conmigo y me estaba cuidando, me estaba diciendo tranquilo, no hay problema, estás bien, estás conmigo. Y me dio paz, ¿no? Ya, después regresé a la cabaña y seguí, pero esta experiencia, porque yo no quería, a mí no me gustaban los perros. Yo había tenido experiencias traumáticas con perros de niño. Yo salía del colegio con mis compañeros de aula y iba al campo allá donde vivía en Lambayeque, en el norte del Perú, a, a discúlpame que te diga, pero íbamos a robar fruta. Habían árboles con manzanas, naranjas, ¿no? Sí. Entonces íbamos ahí niños, ¿no? Niños, Claro, a coger fruta y te llegaba el perro y te mordía, te ladraba, claro, el perro bardía. de los dueños nos sacaban los perros ahí. Y ahí el que corría más rápido se salvaba, ¿no? Yo era medio gordito, o sea que me quedaba atrás.
O sea, que tenías como un trauma con Tenía los un perros, trauma con los el perro perros. como peligro, el perro es como el mayor peligro, además siendo tú el que corría menos, tú sabías que eras el más vulnerable, o sea, era para ti el perro era una situación de vulnerabilidad total, extrema, ¿no? Tremenda, tremenda. Y fue eso que me curó de mi miedo a los perros. Y Fíjate. ya, después los perros me buscan a mí, yo busco a los perros, los que nos queremos mutuamente. O sea, para mí O sea fue que tuviste una situación de extrema empatía, te sentías tremendamente solo, te saliste de la cabaña, estabas tremendamente solo en la oscuridad, en medio de la selva prácticamente, y se te acercó un perro grande a protegerte y ese trauma que tenías tú con los perros, que además ocultaba otro tipo de traumas, ¿no? Como ser el que menos corría, a lo mejor entre los amigos y cosas así, de repente se te sanó de alguna manera o te ayudó a la sanación. mucho, mucho. Eso fue, para mí eso fue lo que más me ayudó con esa primera experiencia. Ujú. Muy bien, pues entonces fue una experiencia positiva después de todo. Después de todo fue positivo. Sí, después he tenido un par de experiencias más que, así como Matt, no, incluso una de ellas la hice en California, aquí que está anunciando por internet y eran, traían a curanderos de la selva ecuatoriana y entonces fui a hacer eso, estuve la Creo que experiencia. la primera experiencia fue tú con 20 años de médico y fue algo que tú no sabías y con el mismo curandero de ahí, o sea, más auténtico que eso, imposible, que además te hizo los ícaros, los cantos y tuviste una experiencia como muy inesperada en cierto modo, pero al mismo tiempo muy auténtica. Algo muy distinto a lo que podría ser irse a California ahí a tener una experiencia de ayahuasca más formalizada. Además, eras muy joven, tendrías 21 años. En tu segunda experiencia, ¿cuántos años tenías? Mira, tomé la ayahuasca después, la tomé solo con un amigo, con este amigo que te digo, pero sin un curandero. Ujú. Así nos conseguimos el brebaje y lo tomamos, ¿no? ¿En Perú Y o en en...? Perú, en Perú fue y poco después de la primera experiencia. ¿Y cómo fue la segunda experiencia sin el curandero con tu amigo? Fue otra cosa, no fue, le faltaba cosa, le faltaba alma, le faltaba espíritu, le faltaba ícaros. Claro. Ah, Es muy importante lo que decimos, el contexto, ¿no? El set and sí, setting. Entonces, el contexto era muy exactamente. distinto. Exactamente. Eso es bien importante, ¿sabes? Porque muchas veces se olvida de eso. Y ahora con que estamos usando psilocibina y otras cosas, Ujú. como el MDMA, ¿no? Todas esas cosas Sí. que hay que saber hacerlo y preparar bien al individuo para que tenga una buena experiencia de Ujú. sanación. Otra cosa que quería decirte es que después, al día siguiente, Ujú. que de la primera experiencia y la segunda, sentía una especie de renovación, Ujú. sentía una energía creadora, Ujú. ¿no? Iluminada. Era una cosa así muy, muy especial, ¿no? Ujú. Yo creo que eso también es importante Eso decirlo. la primera experiencia, ¿no? Una energía renovada, una calma, una paz, una integración. Sí, sí, sí. Y también con la segunda experiencia. ¿Te parece antidepresivo, en cierto modo? O sea, independientemente del contexto, ¿esto sería un antidepresivo más eficaz Sí, que, por ejemplo, no sé, la fluoxetina o los inhibidores de la recaptación de serotonina? sí, yo creo que sí. Está, claro, te estoy hablando de un caso mío particular, individual, no se puede hacer ciencia de lo que me pasó a mí, pero sí esto creo que se ve en los estudios que han hecho, ¿no? De Sí. que tiene un efecto antidepresivo. Bueno, y incluso químicamente, independientemente del contexto, tienes un IMAO, que es un antidepresivo, y tienes el DMT, que es otro antidepresivo, porque es un agonista de los receptores de serotonina y eso pues también ayuda como antidepresivo. Pero vamos, yo creo que el contexto ayuda muchísimo. Es como cuando decimos, si le das a uno una pastilla
para la depresión sin decirle nada, a lo mejor ni siquiera le funciona. Y si le dice, venga, esto es un antidepresivo, te lo vas a tomar, y hay una buena relación con tu médico, pues obviamente eso va a fomentar la sanación. Y en psicodélicos, cuando uno es muy sugerible, lo que no, lo que más nos cuenta a veces es la psicoterapia. Decimos psicoterapia asistida por el psicodélico. El psicodélico te abre la puerta, pero el que tienes que caminar eres tú. Si no caminas, pues poco se puede hacer. Así es, ya. Y es bueno tener tener a alguien que te ayude a integrarlo. Ujú. Ya. Entonces, háblanos de la tercera. Has tenido tres experiencias, ¿no? Con ayahuasca o más Sí, de tres. tres. Ah, tres, ya, tres de verdad, ya. Háblanos de la tercera experiencia. ¿Eso fue, tenía 20 años también o ya te pilló más mayor? O No, ya estaba aquí en Estados Unidos y fue hace como 5 años, sea, que tenías 66 años, más o menos, 65 años. 6 años. Estaba aquí en Kansas City y lo vi este anuncio que lo hacían en California un fin de semana y tengo una hija que vive en San Diego, así que fui a visitarla y ella que también está muy interesada en psicodélicos, me llevó al sitio donde se iba a tener la reunión con ayahuasca y yo había estado había tomado los hongos como varios meses antes de esta experiencia y tuve una experiencia de presencié mi propia muerte, ¿no? Ujú. Con el hongo, con el psilocibina. Escribiste un artículo que tenemos en el Journal of Humanistic Exacto. Psychiatry. Sí, sí, una ego death, ¿no? Una desintegración del ego, una muerte del yo. The Afterlife, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces, estaba con esta experiencia detrás y voy a estar otra vez con la ayahuasca y le dije al curandero, mire, le digo, estoy con esto, que me ha quedado todavía, estoy todavía trabajando con esta muerte que experimenté hace poco. Entonces quiero que usted sepa eso para que me pueda ayudar con este viaje, ¿no? Con el ayahuasca. Ujú, Ya, y me tomó en cuenta, ¿no? Entonces, fue también de noche, habían como 40 personas, todas ujú, en un cuarto no muy grande, era pequeño. ujú. Tenías que llevar tu propia cama, un colchón o ¿no? algo. Y yo era, prácticamente no conocía a nadie, y yo estaba, pero se forma una especie de camaradería, ¿no? Mm. Entre los participantes. Pero no había una forma así de introducirnos a quién era quién, ¿no? O sea, es un poco así, un poco anónimo, ¿no? Entonces, nos parábamos haciendo cola y el curandero nos iba dando el brebaje. Igual era horrible, espantoso, ¿no? Y luego te ibas a echar a tu colchón a ver qué pasaba, ¿no? Entonces, yo sentía que así como Matt estaba pasando me sentía muy frío y sentía que la presión se me había bajado, tenía, eh, estaba con miedo. Y uno de los participantes tuvo un ataque psicótico y entonces tuvieron que llamar a la ambulancia para que se lo lleve al hospital. O O sea, sea, que fue se un agitó. O poco, sea, no es una experiencia placentera, sino que es una experiencia de miedo, te puede dar la sí, psicosis, te puede entrar, te puede llegar la locura, como se describían incluso los propios jesuitas en las ceremonias que presenciaban en la selva, que te puede llegar la psicosis, la agitación, la locura o el miedo extremo. extremo, así es. Y entonces eso, mira, yo otra vez, ¿cómo lo integras con tu vida personal, con tu historia? Porque yo crecí con una abuela que Ujú, había perdido a su hijo de 14 años. ujú. Entonces, mi madre decide, O sea, tu tío, ¿no? Tu tío había fallecido. mi tío había fallecido cuando tenía 14 años, yo ni siquiera había nacido todavía. Ajá. Entonces, mi madre, cuando yo nací, mi madre y mi abuela acababa de perder a su hijo, mi madre me dio como una ofrenda
a mi abuela. Ujú. Entonces, crecí con mi abuela y mi abuela me ¿Tú sabías enseñó. que tu abuela era tu madre o no lo sabías? No, sabía que era mi abuela, Ah, pero no sabía que se le había muerto su hijo. ah, vale. Pero entonces ella me sobreprotegía, Ujú. porque tenía miedo de que yo me iba a morir también. Claro, tenía el trauma de haber perdido un hijo y dice, bueno, no me lo quites otra vez. Entonces ese trauma se manifestaba en ti y tú no lo sabías, además. Tú Y no yo no lo sabías que había sabía, perdido el hijo, exacto. claro. Yo O sea, que tú crecí tienes tu con... figura materna que ha tenido un trauma tremendo, el mayor trauma de la vida, que puede ser la pérdida de un hijo. Bueno, se considera que la experiencia más dolorosa de la vida es perder un hijo. Y, y tú no lo sabías, pero todo ese trauma estaba en ti sin tú saber por qué. Exactamente. Entonces yo sentí que mi abuela me estaba diciendo, no hagas esto, Ujú, es peligroso. Entonces, no, claro, porque ella siempre me cuidaba, no salgas, cuídate. Y no sabía por qué, pero en el fondo era porque temía que me iba a perder, ¿no? claro. Entonces, entonces esta experiencia me ayuda a entender eso, Ujú. con los hongos, con la psilocibina y con el ayahuasca, que es, o sea, no es que la ayahuasca sea mala, es que uno lleva dentro de cosas de la vida personal. Le saca Y la soga de los espíritus, le saca a uno sus demonios también ahí y se los presenta, exactamente. ¿no? Sí, Ya, entonces, la planta te ayuda a sacar eso, pero tienes que tener a alguien que te ayude para claro. integrar. Ya. O sea, en efecto, tiene que hacerlo esto tiene que haber alguien ahí que le pueda ayudar a facilitar la experiencia. Si no, puede ser una experiencia de terror, que le puede producir incluso trauma a alguna persona que se lo tome en un contexto, en un mal contexto, ¿no? Yo tengo un paciente ahora mismo que tomó psilocibina con unos amigos en un contexto no terapéutico y tiene un trauma. O sea, yo lo estoy viendo ahora para ayudarle a procesar el trauma producido por la experiencia de tomar hongos en un contexto, en un mal contexto. O sea, que puede ser traumático si uno lo hace en un ambiente no saludable. Quería hablarnos un poco también de los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de la ayahuasca Bueno, lo de la ayahuasca o cualquier o psicodélico, cualquier ¿no? psicodélico? Es que puede ser una experiencia traumática también, que Ujú, puede traer a la memoria traumas que hemos sufrido, pero que no estamos al tanto, o que nos hemos olvidado, no queremos recordar. ujú, O puede ser de que alguien tiene una carga genética, ¿no? Para enfermedad mental. ujú. Y si uno no está al tanto de eso, pues un psicodélico te puede traer todas esas cosas muy a la superficie y es difícil recuperarse de eso. Eso es lo que llaman un mal viaje muchas veces, ¿no? Un bad trip, que dicen en Exacto. inglés, que uno dice, no, Bad trip. no hay mejor trip que un bad trip, pero porque ahí es cuando uno realmente comprende lo que sería lo que Carl Jung llamaría la sombra de la persona, que es las partes negativas de uno, los traumas de uno, que los ha reprimido el inconsciente, pero que si el psicodélico te los saca a la vida consciente, te los expone ahí, te los presenta delante de tu cara, no puedes salir corriendo, tienes que ir a No. través de ellos porque si intentas salir corriendo, empeora la experiencia y lo pasa uno peor, que eso es el mal viaje, es decir, no, tengo que atravesar la experiencia y luego consigue uno a lo mejor integrar esos traumas más tarde. Hay que, la clave es rendirse. Ujú, Surrender, como se dice en inglés, rendirse a la droga, al psicodélico. Tienes que dejarte llevar por donde la planta te quiere llevar. claro, que eso es un concepto nuevo ahora, ¿no? Que es la planta la que te lleva, pero que en cierto modo es quitar las defensas que tenemos, pues tenemos unas defensas, nuestra mente tiene nuestras defensas, muchas veces son defensas narcisistas porque son defensas que nos ayudan a preservar nuestro ego, nuestro yo, pero estas defensas tienes que romperlas y romper las defensas ya es un proceso terapéutico de por sí y ponerse en manos de la sustancia, de la planta, que la planta te lleve donde tenga que llevar. Así es. Y eso toma tiempo, ¿no? Y tal vez tengas que hacerlo más de una vez para aprender eso y darte Ujú, cuenta de eso. Es otra vez, ¿no? Poder hacerlo con alguien que te ayude a integrarlo. ujú. Ya.
Muy bien. Y en esta última experiencia de ayahuasca, ¿tuviste alguna vez visualizaciones? Porque la gente habla de arquetipos, como arquetipos de ver una serpiente y cosas así. ¿Tú tuviste alguna visión? Mira, yo como le pasó a Matt, no tuve visiones, ninguna. Y quién sabe, el perro que estuvo conmigo fue una visión, pero no te podía decir, ¿no? Ujú. Pero de otra forma no tuve visiones. Y la gente que estuvo ahí en la experiencia, en el grupo, al día siguiente hubo una reunión para hablar, ¿no? De la experiencia. Experiencia. Mucha gente había visto cosas, ¿no? Había animales, serpientes, tigres, qué sé yo. Y, pero los ves y qué, ¿no? ¿Qué significa eso? Entonces, Claro. eh, puede ser una experiencia ya, qué bonito, qué Para ellos interesante. significaba algo, porque hay gente, a veces Stan Grof habla de que ves arquetipos, pero son arquetipos indígenas muchas veces, ¿no? Como ver, hay gente que ve un jaguar y cosas así, pero no sé hasta Sí, qué punto esto en una cultura occidental puede significar algo para mí. A lo mejor para mí una serpiente, un jaguar, la serpiente a lo mejor sí por la Biblia, pero un jaguar, yo en principio no es algo que venga de mi cultura, ¿no? Que sería difícil para claro. mí eso ver el arquetipo de eso. Entonces, ¿qué simboliza, no? ¿Qué simboliza? Y él busca como símbolos universales de eso, pero Ya, yo creo que para cada uno puede simbolizar algo distinto, ¿no? exacto. ¿Tú crees que es Y ahí, significativo que tú no veas, no tuvieras visiones? Porque a lo mejor para ti no significaba nada tener visiones, a lo mejor, y para otros sí. ya. Y lo que sí tuve también diarrea, como Matt tuvo, Ujú. y pero las visiones no las tuve. No. ¿Y fue antidepresivo para ti? O sea, ¿tú lo hiciste por crecimiento personal o para el tratamiento de la depresión o qué? ¿Cuál era el objetivo? O lúdico, no sé, ¿cuál era el El objetivo? objetivo era, como había tenido esta experiencia con la psilocibina, Ujú. de presenciar mi muerte, quería explorar eso más. ¿Y lo pudiste explorar más o la ayahuasca te lleva, la planta te lleva a donde quiere? A lo mejor no te quiere llevar ahí o te llevó ahí. La planta me llevó a tener miedo, un Ujú. miedo muy intenso, un terror. Entonces, no entendía por qué tenía tanto miedo. Y el curandero se dio cuenta de eso Ujú. y me llamó aparte Ujú. y me empezaba a cantar Ícaros a mí solo Ujú. y me ventilaba con unas plantas estas ¿no? Y Sí, me sí, soplaba y me ventilaba. Ah, y también al principio de la experiencia nos dieron a inhalar tabaco ajá. por la nariz. Así que te llegaba hasta el fondo, lo Ujú. profundo. Puede potenciar eso. Sí. Pero en fin, entonces el curandero se dio cuenta de que algo estaba pasando conmigo y me ayudó a tranquilizarme, ¿no? Ujú. Pero sin ninguna interpretación, digamos. Y para ti fue luego, más tarde, los días siguientes, ¿te sentías mejor? O sea, de estado de ánimo, de humor. O sea, ¿tú crees que esto era terapéutico una semana más tarde o 3 días más tarde? No sentí que eso me había ayudado después, varios días después, no. Mm, Después, ahora que estoy hablándolo otra vez y recordando, me doy cuenta que sí me pudo haber ayudado para integrarlo con mi miedo a la muerte que mi abuela me pasó, ¿no? ujú. Que emitió que tengo que tener esta sobreprotección que me daba. No hagas eso, esto es peligroso. ¿Te Entonces, arrepentiste de alguna vez de la experiencia en algún momento? Decir, no, bueno, pasé mucho miedo, ¿es algo de lo que uno se puede arrepentir? O... mira, cuando tenía la experiencia con los hongos, con la psilocibina, yo estaba con dos amigos psiquiatras. Entonces, ellos también habían tomado la psilocibina, el hongo, y entre nosotros decíamos, nunca más. A veces te pasa con una experiencia muy intensa de hongos, dices, nunca más. Sí. Nunca más. Por eso no son adictivos. Así es. No puede ser adictivo. Mm. Muy bien, bueno, pues es una experiencia de la que no se arrepiente uno, que puede seguir integrando. De hecho, incluso este paciente que tiene un trastorno por estrés postraumático, ese es su diagnóstico por una experiencia de hongos en un mal contexto, con un contexto, digamos, no terapéutico y lo pasó mal.
Pero sin embargo ahora yo creo que con el tiempo sigue hablando y se da cuenta de que aprendió de esa experiencia, de que ha aprendido y de que ahora le está ayudando, que la está integrando. Y es lo que estamos haciendo en psicoterapia. Llevamos 3 o 4 meses integrando la experiencia, a pesar de que fuera un mal contexto, yo creo que le está viendo ahora la parte positiva de esa experiencia. Como todas las experiencias. Gracias a que tú lo estás ayudando a integrarlo. Se pasó un año sin poder hablar de la experiencia, sin poder leer. Veía unos hongos y le daban flashbacks, se ponía muy ansioso solo por ver anuncios por YouTube y cosas así. Y, sin embargo, ahora yo creo que le está ayudando, está calmado. E incluso ahora había ido a un retiro con unos amigos que ellos iban a tomar hongos y él no iba a tomar, pero se sentía preparado para estar con ellos. O sea que bueno, que digamos, te puede producir un trauma, pero todos nuestros traumas en el fondo nos dan forma y si los vehiculizamos a través de la terapia nos ayudan a crecer, a conseguir Ya, la autotrascendencia. y yo creo que a mí en el fondo me está ayudando a aceptar la muerte. Ujú. Sí, porque Eh, ahora eh, mismo, cuando uno llega a la edad de que se jubila, mi padre tiene una edad parecida, tiene 68 años, está jubilando, está perdiendo la audición y le da este proceso, ¿no? del deterioro que nos afecta a todos, porque yo me pasó, la última experiencia que tuve yo precisamente con hongos, me entró como una tristeza, pero una tristeza sanadora. O sea, yo me sentía muy triste porque me daba cuenta del deterioro, el deterioro de mis padres, pero mío también. Pues yo me acuerdo de mi padre cuando tenía mi edad y lo veía, pues no sé, como una persona perfectamente, digamos, pero ya mayor. Para mí era una persona ya mayor, pero capaz de todo. Y sin embargo me di cuenta de que yo incluso soy mayor ya de lo que él era, los recuerdos que tengo yo de mi padre, cuando era yo adolescente o un chaval. O sea que el paso del tiempo, el deterioro y yo creo que eso es la ansiedad existencial que tenemos, en cierto modo, por las pérdidas personales y por las pérdidas de seres queridos y cómo nos vamos haciendo mayores. Así es. Entonces, eso a mí que ahora que tengo 71 años, y claro, yo todavía trabajo y me siento bien, monto bicicleta, hago yoga, ¿no? Y yo recomiendo eso también, hacer yoga, meditación, todo eso es bueno. Y si quieres hacer la experiencia con ayahuasca, hacerla, pero con alguien que te ayude a integrarla. Ujú. Ya. O sea, que te ha ayudado y en la vida sigues poniendo cosas, ¿no? Como yoga, meditación, bicicleta, hacer deporte. Y yo creo que ahí me ha ayudado igual, ¿eh? O sea, yo he empezado a navegar un poco, y esto es una meditación para mí, y hago más deporte de lo que he hecho en mi vida. Creo que estoy más en forma ahora de lo que he estado en el resto de mi vida. O sea que, porque uno empieza a preocuparse de cosas más importantes y a cuidarse a uno mismo, ¿no? Más que dedicarse a las expectativas sociales o laborales. Uno empieza a centrarse más en lo que realmente uno le va a ayudar, que no le hace daño a nadie. Uno cuidándose no le hace daño a nadie. Sí. Muy bien. Entonces, ¿tú tienes algún proyecto, Manuel, de empezar algún retiro ayahuasca a lo mejor, o de irte a Perú, o cómo tiene, porque alguna vez lo Ya. has comentado algo? Sí, yo tenía el proyecto de trabajar en la Escuela de Medicina en Cusco y con estudiantes de medicina y con residentes de psiquiatría, e integrar la psiquiatría occidental que conocemos tú, Matt y yo, con la psiquiatría folclórica, ¿no? Ujú, El curanderismo, el healing plants, todas esas cosas que están ahí, son parte de la cultura, son parte del ambiente, pero no están integradas con la medicina occidental. ujú. Entonces era mi proyecto de a empezar algo así, y ya lo iba a hacer, pero luego la pandemia ha cortado todos esos proyectos, pero Sí, yo te hacía en Perú y le pregunté a Manuel, ¿dónde está Manuel? Y me dice, no, no está en Perú, la pandemia se ha quedado de momento en Kansas. Pero bueno, ya sabes que if he wants to start a retreat, ah, pues podría ser una idea buena, porque ahora lo bueno de la pandemia es que podemos trabajar de forma virtual, incluso mantener pacientes en privado, ¿no? En los hospitales no te dejan, y los centros universitarios, pero en privado uno puede mantener sus pacientes en Massachusetts o en Kansas o en Missouri, donde tenga la licencia. Y puede uno irse mientras tanto a Perú a hacer retiros y vivir allí, incluso viendo pacientes en ya, principio. y tengo amigos que son curanderos. Y justo ayer, este curandero en Urubamba, cerca al Cusco,
me llamó porque tenía un español que había tenido una experiencia psicótica y necesitaba un psiquiatra para que le ayude. Y él trabaja ahí, él hace sesiones de ayahuasca. O sea que podemos establecer un centro de retiro allá. Eso sería muy bueno. Y ahora que mencionas la psicosis, en los estudios muchas veces quieren excluir a la gente con ideas suicidas y con pensamientos psicóticos, con cuadros psicóticos, pero yo creo que debería ser justo al revés. Yo conocí a un chico que hizo ayahuasca y le habían diagnosticado esquizofrenia y dijo que con la ayahuasca podía, él lo había hecho en un ritual y a él le dejaron hacer la ayahuasca y con la ayahuasca él podía experienciar la psicosis de una manera terapéutica. O sea, ya no era la psicosis como enfermedad, sino que podía, lograba entender su psicosis y que él le ayudó. Pero muchas veces por miedo o por no, falta de entendimiento, que hay mucha falta de entendimiento por la ciencia, o sea, no lo entendemos científicamente, pues la gente excluye a los pacientes psicóticos de esto y yo creo que precisamente los pacientes psicóticos o los pacientes por lo menos con ideas suicidas se pueden beneficiar de esto también en una situación controlada. Exacto, tiene que ser una situación controlada y sabiendo de que esta es una experiencia, ¿no? Antes de tomar la ayahuasca, para estar a alguien que esté al tanto de esto, ¿no? Y ayudarlo en caso necesario. Sí. Esto es un mensaje, como esto lo escucha mucha gente, es un mensaje que queremos dejar claro que nosotros no estamos fomentando aquí el uso descontrolado, o sea, nosotros lo que queremos es que esto uno lo haga siempre en un sitio, de una situación controlada, donde haya un médico, donde haya un terapeuta, donde haya, digamos, que uno esté a salvo, que sepa que va a estar a salvo, que se puede llamar a urgencias si pasara algo y que además sea en un sitio donde, bueno, la ley lo permita, obviamente, ¿no? Porque luego cada uno, para abogar para uno mismo, hay gente que puede hacer de todo, porque a veces en el mundo de los psicodélicos hay gente que no puede permitirse viajar a Perú, y tiene que buscárselo por su cuenta, pero bueno, que la gente esto lo haga de una forma controlada y lo más seguro que pueda, en cierto modo. Así es. Es una experiencia transformadora, Sí, sí, muy sanadora, pero hay que hacerlo, como dices, con ayuda. Yeah. con ayuda, en efecto. Pues muy bien, we were talking about maybe helping Manuel, doing a retreat in Peru and participating, por lo menos un viaje, eso sí que deberíamos. ¿Tú cuándo tienes pensado irte a Perú o establecerte ahí un tiempo? En noviembre voy. I'm going to Peru in November, Matt. My daughter Talia is going to do she has a project called Perma Peru, permaperu.com. Vayan a permaperu.com. Y Okay. ella está haciendo este programa en noviembre y yo voy a estar ahí con ellos también. Pues pondremos el link. Perma Perú, que es un de tratamiento de retiro o de qué es. Es un retiro para aprender la cultura, saber la cultura del local, de allá de la zona, la ecología de las plantas medicinales en general, no solamente psicodélicos, pero en general, cómo vive la gente, cómo come la gente, ¿no? Y lo haces en el Valle Sagrado. O sea, como una Pero, experiencia turística, más cultural, ¿no? Cultural, turística. exacto. Muy Yeah. bien. Está bien, porque hay que fomentar el turismo cultural. La gente dice, no, España tiene mucho turismo. Digo, sí, pero la gente se va a la playa a poner ahí la sombrilla en el medio metro cuadrado que le queda ahí. Y yo digo, no, tenéis que ir al monasterio de San Millán de la Cogolla, tenéis que ir a conocer el origen del castellano y del vasco ahí en San Millán. Y eso yo creo es la visita, yo cuando voy a España solo voy a eso. O sea, ahora me voy a Claro. Portugal, me voy a ver monasterios, vamos, lo que me llama a mí la atención, y arqueología romana y cosas así. Sí. Muy bien, pues nos apuntaremos, pondremos el link para quien se quiera apuntar. Imagino que la gente se puede suscribir ahí, ¿no? Algún oyente que le Oh, claro que interese. sí. permaperu.com. Lo Y pondremos, lo pondremos en el podcast, el link. ya, sería buenísimo. Y quien se quiera apuntar, vamos, en principio yo sí que me interesa la experiencia y vamos a ver si podemos hacerte una visita y tener alguna experiencia de ayahuasca allí, porque yo no he tenido la mía y ya me va tocando. Y Te digo que con Guaira, este curandero, él trabaja ahí en el Valle Sagrado. perfecto, perfecto. Pues mira, pues ya si te vas para allá en noviembre, pues ya lo vamos planificando, pero pondremos el link ahí por si algún oyente le interesa también tener esta experiencia cultural, independientemente de la ayahuasca o no. Así es.
Gracias por invitarme. Gracias. Thank you, Matt. Thank you, Fernando. Bueno, vamos a decir unas palabras ya para despedir. Vamos a ir cerrando el podcast, que se tiene que, además, tienen meditación ahora, o yoga, ¿no? Yoga. Sí. Se me está cortando el tiempo. Que se te corta, venga, pues ya vamos despidiendo, que tienes ahora clase de yoga. So, you want to say anything, like, some final message for the audience regarding ayahuasca, your experience? Well, I just want to reiterate what Manuel was just saying. Thank you so much for having us both here. Gracias. And back to the concept that the psychedelic experience starts well before ever taking a psychedelic, and it tends to last much after ever taking a psychedelic. And really taking that into consideration is probably the most important thing. Trying to find the mind manifesting aspects of everyday life is truly what a psychedelic. Maybe I'll leave on that note. Muy bien, pues como dice, la experiencia en sí es antes del psicodélico, pero la experiencia psicodélica a veces forma parte de tu vida. Y yo he tenido experiencias psicodélicas sin tomar ningún psicodélico, ¿no? So we can have a psychedelic experience without taking psychedelics. A través de la meditación, del entendimiento, de la reflexión, uno tiene esta experiencia. Y yo creo que ahí es donde hay que enfatizar que esto no es cuestión de tomarse una droga, sino que es cuestión de tener un grado de entendimiento. ¿Algo quieres decir, Manuel, ya para ir cerrando el programa, para la audiencia? Te están escuchando mucha gente de España, pero también te escuchan del Perú, también te escuchan de Colombia, de Argentina, incluso hay gente que te escucha de Japón, de Australia, yo no sé, me imagino que serán españoles que viven ahí. Gente de África también, gente de Ucrania, de Rusia, de Europa del Este, de toda Europa y de Estados Unidos. Estados Unidos es el segundo país, pero sobre todo donde más te escuchan es en España. Así que ¿Cómo se algo llama quieres el decir. podcast? El último humanista se llama el El podcast. Sí. último humanista. Te mandaré el link para que lo escuches también. Ya, vale. Gracias por invitarme, gracias, estoy muy agradecido tener la oportunidad de hablar de este tema tan importante y verlos a ustedes. Y ojalá pues que esto ayude a mucha gente que está pensando en tener la experiencia. Muy bien, bueno, pues con esto cerramos y bueno, por decirle un poco a la audiencia, como resumen de la charla de hoy, la ayahuasca es una medicina, es una planta medicinal, pero también es curativa y es un ritual y es parte del patrimonio cultural de Perú, de la herencia nativo americana o nativo peruana o indígena o quechua que hemos heredado, que también está en Colombia, que también está en Ecuador, pero es algo que nos queda, una herencia cultural del Amazonas que se hace el mundo. Y siempre decimos, ¿cómo podemos hacer psiquiatría inclusiva? Muchas veces que hablamos de culturalmente psiquiatría inclusiva, ¿qué hemos heredado, no? Y la gente habla de a veces algunos aspectos, pero yo creo que lo que hemos heredado de la medicina nativa de América, lo que realmente hemos heredado en el mundo es precisamente la medicina psicodélica, que gracias a los nativos que la han conservado, que la han preservado, que nos han enseñado a hacerla de una manera terapéutica como se tiene que hacer, esto está ayudando a muchísimas personas en todo el mundo occidental y en todo el mundo, y además ahora está formando parte de uno de los principales tratamientos de la psiquiatría occidental universal o ortodoxa, que ya no es tan ortodoxa como lo queramos llamar. Así que esto yo creo que un poco mencionar el legado que hemos recibido de la medicina nativa y de las personas nativas del Perú, de todas las tribus que había, pues esto nos ha quedado y además nos ayuda diariamente en la práctica de psiquiatría. Muy Cuídense bien. mucho. Gusto verlos. Ya nos vemos. Chao. 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 Adiós a todos. Adiós. Muy bien. With